Que le interesa la suerte. Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal sus materias? Ya se acercan los parciales, ¿no? Sí. ¿Cómo van con sus estudios? Muchas materias, mucho contenido. Sí. Bueno, les deseo éxito en sus exámenes, pero creo que ya empiezan la otra semana, ¿no? En general. Sí. Espero que les vaya bien. Las últimas materias entonces. Y les prometo que serán ejercicios parecidos a los que hemos venido haciendo. Así que bueno. Bueno, hoy día vamos a empezar con conservación del momento angular. Hoy día la clase va a ser un poco pesada porque tengo que terminar los temas rapidísimo. Para que la clase siguiente quede solo para el examen simulacro y repaso y consultas. Entonces necesito acabar el día. Así que bueno, nada, eso. Avisarles que va a estar un poco sobrecargada la clase. Bueno, entonces. Sí. Bueno, conservación es un momento angular o movimiento angular. ¿Se acuerdan que el momento angular, chicos, que se representa por la letra L mayúscula, básicamente mide el producto vectorial entre lo que nosotros llamamos brazo de palanca y el momento lineal, ¿no? La ecuación del momento angular era de esta manera, ¿no? Y luego había otra ecuación donde este momento angular era igual al momento de inercia ¿por qué? ¿Por cuál otro parámetro? Inclinación, velocidad. ¿Quién se acuerda? Aceleraciones. Velocidad angular, casi. Bien, lo que estaba relacionado con la aceleración angular era el torque. Y de hecho, a eso vamos. ¿Se acuerdan que si nosotros derivábamos esto, básicamente nos quedaba que lo que nosotros llamamos torque neto, o sea, la simetría de los torques en un sistema, era igual a la primera derivada con respecto al tiempo del momento angular. ¿Ok? Y bueno, por otro lado, esto igual para esta parte no importa, pero esto era igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bien, entonces, nosotros veníamos trabajando en sistemas que teníamos ciertos sólidos y se le aplicaba algún torque, alguna modificación, o sea, tenía alguna fuerza externa, de tal manera que se movían, ¿no? Entonces, se hacía todo un análisis de la parte de torque y de la parte de movimiento lineal. Ahora, si nosotros tenemos ahora un sistema que está compuesto, digamos, por dos partículas, dos cuerpos, etcétera, que están interactuando,
Si a estas partículas no se les ejerce un torque por medio de una fuerza, ¿qué pasará? ¿Qué pasa con la sumatoria de los torques? Si no sufre ninguna modificación el sistema por un torque, la sumatoria de los torques externos del sistema es igual a 0. Entonces, si esta sumatoria es igual a 0, significa que la primera derivada del momento angular de ese sistema es igual a 0. ¿Qué pasa con el momento angular si al derivarlo con respecto al tiempo es igual a 0? Matemáticamente, ¿qué pasa cuando tú derivas algo y te da 0? Es una constante, ¿no? Entonces, si la sumatoria de los torques externos de un sistema es igual a 0, lo que va a pasar es que el momento angular es constante. Es decir, que el momento angular inicial del sistema va a ser igual al momento angular final. ¿Ok? Y esto se parece un poco a la parte de conservación del momento lineal. ¿Se acuerdan que teníamos un sistema de, no sé, 2 partículas, 2 pelotas, etcétera, que sufrían un choque o algo parecido, y siempre había conservación del momento lineal antes y después del choque? Esto, así a grandes rasgos, es algo análogo. Si tenemos un sistema de 2 partículas, 2 cuerpos que están interactuando y no se le da alguna fuerza, algún torque que afecte eso, la conservación del momento angular, el momento angular se conserva durante todo el tiempo. Bien. Teóricamente es eso. Entonces, con esto nosotros podemos trabajar recordando que el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Y también, si hablamos de módulo, acá, esto sería igual a R por el momento lineal y por el seno del ángulo que estos formen, donde el momento lineal es masa por velocidad, ¿no? Bien, nos vamos a apoyar en esas cosas. En la teórica, al final de la teórica 3, hay 2 ejemplos sobre este tema. Entonces, vamos a ver los dos. Bien, el primer ejemplo nos dice 2 esferas iguales de masa. Bueno, lo voy a proyectar rapidito. Oh, al final de esto. Bien, entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Dos esferas iguales de masa de 6 kilogramos, 20 centímetros de radio, están montadas como se indican en la figura, y pueden deslizar a lo largo de una varilla delgada de 3 kilogramos de masa y 2 metros de longitud. El conjunto gira libremente con una velocidad angular de 120 revoluciones por minuto respecto a un eje vertical que pasa por el centro de masa del sistema. Inicialmente los centros de las esferas se encuentran fijos a 0,5 metros del eje de giro, luego se sueltan las esferas y las esferas deslizan por la barra hasta que salen por los otros extremos. Calcular la velocidad angular de rotación cuando los centros de las esferas se encuentran en los extremos de la varilla y la energía cinética del sistema en los 2 casos. Entonces,
Esto es básicamente como muestra la figura. O sea, hay una varilla, digamos que esto es una varilla, donde aquí hay una y aquí hay otra pelota. Entonces, esto gira con respecto al eje central o sea, por donde pasa el centro de masa, o sea, hace esto. Sí, hace esto. Entonces, las esferas resbalan, o sea, están como incrustadas en la varilla, pero resbalan. Entonces, a medida empiezan, o sea, a esta distancia, y a medida que empieza a girar, las esferas empiezan a resbalar hacia los extremos, hasta que llegan a cada una a sus respectivos extremos, y bueno, luego saldrán disparadas, no sé. Entonces, hay dos situaciones iniciales. Cuando empieza, digamos, el movimiento, nuestros escenarios, que son con las dos esferas a 0,5 metros del eje de rotación, y nuestro escenario final, que cuando están justo en el extremo. ¿Ok? Nuestro sistema básicamente está compuesto por la varilla y las dos esferas, que están rotando. ¿Ok? O sea, ellos están rotando. No lo están haciendo porque se les ejerza una fuerza exterior ni nada de eso. Entonces, en este caso, como la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de los torques es igual a 0, se da lo que es la conservación de momento angular. Es decir, que el momento angular inicial es igual al momento angular final. Ahora, por medio de esta conservación, tenemos que calcular lo que nos piden, que ahorita lo que nos pide es primero la velocidad angular de rotación cuando los centros de la esfera se encuentran en los extremos. Es decir, ¿cuál es la velocidad angular de rotación cuando las esferas están justamente a 1 metro del eje de rotación? Voy a poner el enlace para apagar. Bueno, ¿qué más datos tenemos? Tenemos las masas de las esferas, son 6 kilogramos y tienen un radio de 20 centímetros, es decir, 0,2 metros. Bien, ¿qué más tengo? Tengo la varilla, vamos a llamarle M mayúscula, tiene un peso, tiene una masa de 3 kilogramos y 2 metros de longitud en total. Bien, eso por ahora. Ok, voy a apagar esto para poder usar la pizarra. Bueno, ¿se entiende hasta ahora cómo es el escenario en que estamos parados, no? Cómo suceden las cosas. Bien, entonces, como dijimos, tenemos momento angular inicial y momento angular final. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de lo que pasa inicialmente? Me faltó otro dato que decía ahí. La velocidad angular al inicio es de 120 revoluciones por minuto. Esto son revoluciones por minutos. Hay que pasar a radianes sobre segundos. ¿Cómo paso revoluciones por minutos a radianes sobre segundos? Una revolución, ¿cuántos radianes son? Una revolución es una vuelta. Son 2 pi. 2 pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. ¿Alguien me hace esta cuenta, por favor? Sería 120, sí, por 2 pi dividido por 60. 4 pi. ¿Perdón? 4 pi. 4 pi. Gracias. Radianes sobre. Bien, entonces, veamos, inicialmente,
Momento angular inicial. Esto va a ser igual al momento de inercia en ese momento por la velocidad angular inicial. ¿Ok? Tenemos la velocidad angular inicial, perdón. Y si hacemos de manera análoga para el momento final, sería el momento de inercia final por la velocidad angular final, que justamente lo que nos está pidiendo es la velocidad final, angular final. Entonces, si yo uso la conservación lineal del momento angular, si yo sé cuánto vale el momento angular inicial y tengo el momento de inercia final, yo puedo calcular la velocidad angular final, ¿no? ¿Lo ven? La secuencia. Entonces, primero tenemos que calcular el momento angular inicial. Para esto necesitamos obtener cuál es el momento de inercia inicial. Como en nuestro sistema, nosotros teníamos la luz. Nosotros teníamos la barra, el eje de rotación, ¿sí? Y aquí teníamos una pelotita y otra pelotita. Y de aquí a aquí hay 0,5 metros. 0,5 decía el problema, ¿no? Desde el eje de rotación hasta justo el centro de las pelotitas. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema donde tenemos más de un objeto que está rotando, para saber cuál es el momento de inercia de ese objeto, hay que sumar todos los momentos de inercia de todos los objetos en cuestión, con respecto a este eje de rotación. Entonces, este momento de inercia inicial va a ser igual al momento de inercia de la varilla más el momento de inercia de la primera esfera más el momento de inercia de la segunda esfera, que en este caso ambos tienen la misma masa, el mismo radio, vamos a poner que es más 2 veces el momento de inercia de la esfera. Bien. El momento de inercia de la varilla lo sabemos directamente porque es el que nos da aquí. Perdón, aquí. Este es el momento de inercia de la varilla con respecto al eje de rotación cuando pasa en medio de la varilla. Pero ¿qué pasa con las esferas? El momento de inercia que nos dan de las esferas es con respecto al centro de esas esferas. O sea, es como que la esfera estuviera sola rotando así. Pero ahora yo necesito saber cómo es el efecto de rotación de esa esfera con respecto a este eje de acá. Inicialmente nos habían dado digamos. ¿Cómo puedo calcular ese momento de inercia? Hay un teorema que vimos la semana pasada, creo. ¿Se acuerdan? Sí. El teorema de Steiner o ejes paralelos. Fíjense que a nosotros nos dan el momento de inercia de la esfera con respecto a este eje y ahora yo necesito con respecto a este otro. Los dos son paralelos. Entonces yo puedo aplicar Steiner. Voy a escribir por acá. Steiner nos decía que el momento de inercia con respecto a un eje que es paralelo a un eje que pasa por el centro de masa de un objeto es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa del objeto por la distancia al cuadrado, siendo de la distancia entre los dos ejes. Bien, entonces yo aplico esto y tengo inercia de la varilla más 2 veces, y en lugar de poner el momento de inercia de la esfera, aplico Steiner para ambos. Ambas esferas son de la misma masa, tienen el mismo radio y están a la misma distancia del eje de rotación. Entonces puedo multiplicarlo directamente por 2 y ya está. Entonces sería el momento de inercia, vamos a poner aquí un CM, de la esfera que pasa por el centro de rotación, más la masa de las esferas por una distancia de al cuadrado. ¿Cuál es esta distancia de? En este caso, ¿cuál es la distancia entre el eje que pasa por el centro de masa de la esfera y
el eje de rotación en el que estoy estudiando. 0,5, ¿no? Este 0,5 es D. Así que bueno, yo ya tengo todos los datos. Sé la masa de la esfera, el radio de la esfera, la masa de la varilla, la longitud de la varilla y sé el valor de D. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir valores. Esto es igual a 1/12 por la masa de la varilla, que son 3 kilogramos, por la longitud de la varilla, que son 2 metros, y esto es al cuadrado, más 2 veces, vamos a abrir la corchete, 2 quintos por, perdón, a ver, las personas pesan 6 kilogramos. Pesan más. No, se me hacía raro que pesaran tanto, que pesaran más que la varilla. Perdón. Bien, 6 kilogramos por el radio de las esferas, que es 0,2 metros al cuadrado, más la masa de las esferas por la distancia de, que es 0,5 metros, y esto al cuadrado. Bien, ¿cuánto me da toda esa cuenta? Medio 4,192 gramos. Gracias. 4,192 kilogramos por metros cuadrados. Recuerden que estas son las unidades del momento de inercia. Acá igual, este es kilogramos por metro cuadrado, por eso se pueden sumar y queda en kilogramos por metro cuadrado. Entonces, este es el momento de inercia inicial de nuestro sistema. Ahora podemos calcular el momento angular inicial. Bien, mi momento angular inicial del sistema es igual al momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial, que la habíamos calculado como 4pi radianes sobre segundos. ¿Cuánto me da eso? $52,61. Y esto me queda en kilogramos por metros cuadrados sobre segundos. Bien, ya tengo el momento angular inicial. Ahora vamos con la situación final. Entonces, ¿qué pasa al final? Al final de nuestro escenario, tenemos la barra, el eje de rotación, y tenemos las dos pelotitas.
dice justo cuando está en los extremos. Si la barra mide 2 metros, significa que en medio de la pelotita, desde el eje de rotación hasta el centro de cada una de las pelotitas, hay 1 metro. Bien, y ahora tenemos que aplicar lo mismo para calcular el momento angular final para poder comparar. En el caso del momento angular final, nosotros sabemos que el momento angular final va a ser igual al momento de inercia del sistema final por la velocidad angular final. Y la velocidad final es lo que estamos buscando. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es el momento de inercia final. Voy a hacer esto. Bien, ¿cómo sería el momento de inercia final? Igual sería el momento de inercia de la varilla más 2 veces el momento de inercia de las esferas en este momento, justo cuando están en los extremos. Entonces, esto va a ser igual a el momento de inercia de la varilla más 2 veces el momento de inercia de las esferas, pero como están, nuevamente, como lo que tenemos es el momento de inercia con respecto a tu centro, ahora tenemos que aplicar Steiner para saber cómo es el momento de inercia con respecto al eje central de la varilla. Si se fija, es lo mismo que hicimos acá, lo único que va a cambiar es la distancia entre los dos ejes. Entonces, este es el momento de inercia de la esfera teniendo su eje de rotación que pasa por el centro de masa, más la masa por una nueva distancia al cuadrado, siendo ahora la distancia 1 metro para ambos casos. Así que bueno, sustituimos valores. El de la varilla va a ser 1/12 por 3 kilogramos por 2 metros al cuadrado, más 2 veces 2/5 por 6 kilogramos por 0,2 metros, esto al cuadrado, más 6 kilogramos por 1 metro al cuadrado. Bien, ¿cuánto me da este momento de inercia? 13,192 metros cuadrados. 13,192 kilogramos metros cuadrados. Bien. Y ahora entonces aplico conservación del momento angular. Momento angular inicial es igual al momento angular final. Inicialmente, el momento angular tenemos 52,68 kilogramos por metros cuadrados sobre segundos. Y al final tenemos el momento de inercia, que es 13,192 kilogramos por metros cuadrados, y esto está multiplicado por la velocidad angular final, ¿no? Porque en la situación final, nosotros no sabemos el momento angular, o sea, no lo pudimos calcular como tal, porque no tenemos la velocidad angular final. Pero tenemos el momento angular inicial, y por la calculación del momento angular podemos igualar las dos expresiones. Fíjense que si comparamos, el momento de inercia inicial es 4,192. El momento de inercia final es 13,192. Cuando se conserva el momento angular, ¿qué va a pasar con la velocidad angular con respecto
a la velocidad angular inicial. ¿Será mayor o menor? Será menor, ¿no? Porque el momento de inercia fue mayor. ¿Ok? Así que bueno, matemáticamente se ve. Entonces, la velocidad angular final va a ser 52,68 kilogramos por metros cuadrados por segundo, dividido para 13.192 kilogramos por metros cuadrados. ¿Quién me puede decir cuánto da eso, por favor? Gracias. 3,99 radianes sobre segundo. Bien. Y eso es lo que nos pide para la primera parte del ejercicio. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, terminas de copiar y vamos con la segunda parte. ¿Sabes? Nos pide calcular la energía cinética rotacional al inicio y al final. ¿Cómo se calculaba la energía cinética rotacional? Esto es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Fíjate que es similar al momento, a la energía cinética lineal. En vez de masa, el momento de inercia, en lugar de velocidad tangencial, es velocidad angular. Entonces simplemente tenemos que aplicar esta fórmula para la situación inicial y para la situación final. Es todo lo que pide el ejercicio. Entonces, inicial, tenemos energía cinética rotacional, va a ser un medio del momento de inercia inicial, que habíamos calculado, que es 4,192 kilogramos por metros al cuadrado, y por la velocidad angular, que es 4pi. 4pi radianes sobre segundos al cuadrado, y esto al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? ¿600? No, 300. Ah, perdón. 300. 30,98. Gracias. ¿Y esto en qué unidades se mide? Joule. Es una energía. Igual tenemos kilogramos por, perdón, esto no es cuadrado. Kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Eso es newtons por metro que da luz. Y en la situación final sería la energía cinética de rotación es igual a un medio del momento de inercia final, que lo tenemos allá, que es 13,192
kilogramos metros cuadrados por la velocidad angular final que dio 3,99. 3,99 radianes sobre segundos y todo esto al cuadrado. ¿Cuánto da esto? $105,01. Gracias. Bien. Bueno, ese ejercicio lo pide. ¿Preguntas? No, lo que pasa es que no hace falta, porque los radianes del cine son una unidad como tal. Además, o sea, lo que hiciéramos como tal, en el momento angular inicial estaría, ¿no? Porque el momento angular inicial se está como incrementando por la velocidad angular inicial. Sí, eso hay medio una discrepancia porque hay docentes que lo ponen y otros que no lo agregan. Yo lo pongo porque no me radianes integrales, por ejemplo. Pero en realidad no es una unidad como tal. No, claro, donde había que dividir por pi era cuando nos dieron, bueno, ya lo borré, pero la velocidad angular nos dieron revoluciones por minuto. Entonces, una revolución tiene estos pi radianes. ¿Seguimos? Bien, en la misma teórica hay otro ejercicio. Que nos dice un cubo de madera de 2 kilogramos y 20 centímetros de arista. Arista es el lado, es la longitud del lado del cubo. Que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción, está sujeto a una barra rígida de longitud de 2 metros. Y la masa de la barra es de 30 gramos. Fijada en la superficie por un extremo del punto O y por el otro al centro del cubo. Una bala de masa 50 gramos y velocidad
200 metros sobre segundo, se incrusta en el cubo a la altura de su centro de masa, en la dirección perpendicular al cubo, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la velocidad angular del sistema después del choque? O sea, está ese cubo unido a una barra que está unida a este. Viene una bala, ¡pac!, se le incrusta, pero como esta bala viene con una velocidad, va a hacer que como está fijado solo a este extremo, va a hacer que empiece a rotar de esta manera. Va a rotar con respecto a este eje de aquí. O sea, es como que aquí está donde está fijado, aquí está el cubo, viene la bala y hace esto. Entonces rota de esta manera. Bueno, pero vamos a hacer esto. Así que bueno, entonces, aquí nuestro sistema es la barra, el cubo y la bala. Ese es todo nuestro sistema, que están interactuando. Para este caso, igual se cumple lo que es el momento, la conservación del momento lineal. Voy a anotar los datos, pero después apagar esto. El cubo de madera tiene una masa de 2 kilogramos, una arista de 20 centímetros, es decir, 0,2 metros. Bla, bla. La barra tiene una longitud de 2 metros. Y la masa de la barra, voy a poner con M mayúscula, es de 300 gramos. Perfecto. ¿Un mes dijo que se conserva lineal? Perdón, momento angular. Angular. Disculpen. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Pero por qué? ¿Por qué se conserva? ¿Con los torques externos? Externos. O sea, nuestro sistema en este caso es barra, cubo y bala. Están interactuando, digamos. La bala se incrusta aquí, pero no hay una fuerza externa a ese sistema que le esté ejerciendo un torque. Entonces, la sumatoria de torques externos, o sea, como el torque neto externamente, es igual a 0. Si esto pasa, como esa sumatoria es igual a la primera derivada del momento angular, significa que esa sumatoria es igual a 0, entonces la derivada es igual a 0, por tanto el momento angular se conserva, es una constante. Entonces el momento angular inicial del sistema es igual al momento angular final. Eso es todo. Fíjense que esto se parece a choques, cuando hablábamos de la conservación del momento lineal. Es algo análogo. Así que bueno, entonces nosotros podemos decir que el momento angular antes del choque es igual al momento angular después del choque. ¿Ok? Bien. Esto es 0,3 kilómetros. ¿Y qué más me da? Ah, perdón, este es el cubo de madera. Vamos a ponerle el cubo. Y la bala es 0,05 kilogramos. Y la velocidad inicial de la bala es 200 metros sobre segundo. Y luego, ¿qué más nos da? El momento de inercia del cubo que pasa por su centro de masa es igual a 1/6 por la masa del cubo por A al cuadrado. El de la barra es igual a 1/12 por la masa de la barra, perdón, esta es de la barra, M mayúscula, por L al cuadrado. Y de la bala es 0M. L más A medio al cuadrado. Perdón. Esto es la masa de la bala. Esto aquí es medio confuso porque en realidad toman como que la bala como tal no tiene un momento de inercia y esto de aquí es Steiner, si se fijan. Es la masa de la bala por la distancia que hay entre la bala y el punto de rotación, que es la longitud más la mitad de la distancia de la mitad del cubo. Porque dice que la bala se incrusta justo a la mitad, justo en el centro del cubo. Así que bueno, para la bala como que no hay que tener consideración adicional, porque ahí ya está
ya está considerando Steiner. Bien. Entonces, y nos pide la velocidad angular del sistema eléctrico. Bien, entonces, nosotros sabemos que se conserva el momento angular. ¿Ok? Bien, el momento angular tiene dos ecuaciones. Tiene la que está relacionada con el momento de inercia y también la que está relacionada con el momento lineal. A nosotros nos están preguntando la velocidad angular final, ¿ya? Que el momento angular final nos convendría usar esa velocidad multiplicado por el momento de inercia, porque el momento de inercia lo podemos calcular. Pero ¿qué pasa con el momento angular inicial? El momento de inercia inicial lo podríamos calcular, pero no tenemos la velocidad angular inicial. Eso no nos dieron en ningún lado, porque en realidad, antes del choque no había, o sea, digamos, no estaba rotando. Entonces, ¿qué podemos usar o qué podemos hacer si no tenemos la velocidad angular inicial? Miremos las ecuaciones. Habíamos dicho que el momento angular tiene dos ecuaciones, las dos primeras que puse ahí. Yo no tengo el momento inicial angular, pero sí tengo el momento lineal inicial, que es el de la bala. O sea, antes del choque, justo en ese, recuerden que hablamos de instantes infinitesimos, antes del choque la bala tenía una velocidad, digamos, lineal, que ¡pac! Se cruzó y bueno, siguió. Justo antes del choque, la única que se estaba moviendo era la bala. El cubo estaba en reposo. Entonces, yo puedo decir que el momento angular, o sea, puedo calcular el momento angular inicial de nuestro sistema justo antes del choque con la primera ecuación. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Okay. Entonces, yo tengo esto que estaba aquí, tengo el cubo, y vino la bala, ¿no? Que se llegó a incrustar justo ahí. Esta bala tenía una velocidad asociada. Ahí está. Bien. Entonces, el momento angular inicial va a ser igual a la masa de la bala, perdón, primero, la distancia entre el eje de rotación y donde se está dando ese momento lineal. Que, no sé, lo podríamos llamar R, por ejemplo. Por la masa de la bala, por la velocidad inicial de la bala y por el seno del ángulo. El ángulo es entre la distancia desde donde se está ejerciendo el momento lineal y el momento lineal. Si el momento lineal es así y esta distancia es así, ¿cuánto valdría ese ángulo? Es un ángulo recto, porque la velocidad hace esto básicamente, ¿no? Entonces aquí hay 90 grados. Seno de 90 grados. Bien, y la distancia R, ¿quién sería? ¿Cuánto sería esa distancia? Es desde el eje de rotación hasta donde está la bala, porque donde está la bala es donde se inyecta el momento lineal. Entonces sería esta distancia, ¿y qué más? La de la arista, la mitad, porque se incrusta justo en medio del cubo. Es decir, esta barra que mide L y esto que mide A medios. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces vamos a hacer eso. El momento angular inicial es igual a, bueno, si esto lo vuelvo a reescribir, es L por A medios por la masa de la bala, por la velocidad de la bala y por el seno de 90. ¿Y cuánto vale el seno de 90? 1. ¿No es más? Más o menos. ¿Perdón? Sí, Ah, sí, perdón. Gracias.
a L más disculpen, me confundí. M de la bala por la velocidad inicial de la bala y por ti. Sustituyo valores y tengo 2 metros más 0,2 metros dividido para 2 por la masa de la bala, que es 0,05 kilogramos. Recuerden que si está en gramos hay que pasar a kilogramos. Y por la velocidad lineal, que es 200 metros sobre segundo. Esto me da metros. Metros por kilogramos por metros sobre segundos me da kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo. ¿Cuánto me da esto? ¿Perdón? Gracias. 20,1 kilogramos metros sobre segundo. Metros cuadrados sobre segundo. Bien, ya tengo el momento angular inicial. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? La bala ya se incrustó, digamos aquí, esta bala ya está ahí. Y por efecto de esto hace que empiece a rotar, adquiera una velocidad angular. Bien, entonces, velocidad angular final es igual al momento de inercia final por la velocidad angular. Momento angular final es igual al momento de inercia final por la velocidad angular final. Bien, entonces para esto necesitamos primero calcular el momento de inercia final. ¿A qué sería el momento de inercia final de todos los sistemas? ¿Perdón? Sí, exacto. ¿La sumatoria de qué? Sí, tenemos barra, cubo y bala. Bien, bien, gracias. Y de barra más y del cubo y más y de la bala. Bien. Entonces, para la barra, este de aquí es el que pasa por el centro, creo, ¿no? Sí, el momento de inercia que nos dieron de la barra es cuando el eje de rotación pasa en el centro de la barra, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahorita nosotros, estos momentos de inercia son con respecto a el eje de rotación que está pasando por el punto 0 o como le quieran llamar. Bien, entonces, el momento de inercia de la bala ya directamente nos dieron tomando en cuenta eso. Más, ¿qué pasa con la barra? Nosotros, el momento de inercia que nos dieron es el momento de inercia con respecto a su eje central. ¿Ok? Entonces hay que aplicar el Taylor. Entonces sería el momento de inercia de la barra con respecto a su centro de masa, eso voy a declarar acá, más la masa de la barra por una distancia de la barra, vamos a llamar. ¿Ok? Y para el cubo hay que hacer lo mismo, ¿no? Más el momento de inercia del cubo, que pasa por su centro de masa, más la masa del cubo por una distancia que voy a llamar DC. Bien. ¿Por qué el cubo? Porque el centro de masa, el momento de inercia del cubo también es con respecto a su centro de masa. O sea, cuando tienes el eje de rotación justo en medio. ¿Y ahí no está la bala? Ah, sí.
Sí, ¿qué pasa? O sea, ahorita está la bala después del choque. Ajá. ¿Cuál sería la distancia? Claro, estas distancias son el momento de inercia de la barra, el que nos dan, es con respecto al centro de la barra. El momento de inercia que nos dan del cubo, sé que en el ejercicio no está muy bien aclarado. Prometo que en el examen sí lo aclararé. El momento de inercia que nos dan del cubo es con respecto a su centro de masa. Un cubo tiene su centro de masa justo en medio de todo, ¿ok? Entonces, del cubo, el centro de masa del cubo está aquí, digamos. Entonces, el momento de inercia que nos están dando es con respecto a ese eje de rotación, que puede ser así, así o así, para que lo vean, porque es un cubo perfecto. Y en el caso de la barra, también es lo mismo. La barra no es muy bonita. Es con respecto a un eje que pasa por su centro de masa. ¿Ok? ¿Se entiende eso? El de la ola sí directamente nos dieron aplicando este porque hay objetos que son tan pequeños que como que no tienen digamos, no le ponen un sistema de, un momento de inercia. Y eso es lo que está pasando con la bala. Por eso cuando nos ponen 0 más esto, que esto es sostener. Bien, entonces, si el momento de inercia de la barra que nos dan es con respecto a la mitad de la barra, y yo quiero con respecto a este eje, que es el extremo de la barra, significa que la distancia que yo estoy buscando es entre ese eje del centro de masa y el de rotación que pasa por el extremo de la barra. Entonces, la distancia D es esta. ¿Cuánto vale esta distancia? Medio L. Medio L. L medios. ¿Y qué pasa con el cubo? Si el cubo está hasta donde llega el cubo, la barra vale L. Digamos que el eje de rotación es este de aquí, que también pasa por el centro de masa. Entonces la distancia que estoy buscando para el cubo es esta de acá. ¿Cuánto vale la distancia del cubo? Perdón, no escuché. L. Medio. Gracias. L más a medio. Porque el momento de inercia que nos están dando pasa justo por su centro de masa, que da la casualidad que ahí mismo se incrustó la bala. Por eso la distancia va a ser la misma que la que tiene la bala. ¿Ok? ¿Se entendió lo de los ejes? ¿O a alguien no le quedó claro? Podemos usar un tercio de... En vez de usar un décimo, usar un tercio de m por el cuadrado. También, para la barra. Ah, sí, si les doy el dato lo pueden usar directamente. Sí, es lo mismo. De hecho, cuando hacen toda la sumatoria, es lo mismo. Es lo mismo. Esto es una prueba de que el teorema funciona bien. Bien. Entonces, el momento de inercia final es igual al momento de inercia de la bala más... bueno, ya está. Vamos a poner los datos directamente. La bala sería la masa de la bala, que es 0,05 kilogramos, por L es 2 metros, más A vale 0,2 metros sobre 2. Y por A esto está al cuadrado. Bien, más el momento de inercia total de la bala, perdón, de la barra, que es un doceavo de la masa de la barra, que es 0,3 kilogramos, por
L cuadrado, que es 2 metros al cuadrado, más la masa de la barra por la distancia de la barra, que es L medios, es decir, 2 metros sobre 2, y esto está al cuadrado. Voy a poner acá abajo porque ya me quedé sin fijar. Más el momento de inercia del cubo con respecto a su centro de masa, que es 1/6 de la masa del cubo, que son 2 kilogramos, por la arista del cubo, que es 0,2 metros al cuadrado, más la masa del cubo, nuevamente 2 kilogramos, por la distancia entre el eje de rotación y el centro del cubo, que es L 2 metros, más a medios, 0,2 metros sobre 2, y esto está al cuadrado. Si no, porque no me comí ningún término. Vaya barra cubo. Si hacen toda esa cuenta, bueno, no tengo esa cuenta. ¿Alguien me puede decir cuánto es eso, por favor? Gracias. 8,83 kilogramos metros cuadrados sobre segundos. Este es el momento de inercia final de la barra. Bien. Ajá. El momento de inercia inicial da 21. El momento de inercia inicial. Ah, bueno, sí, no lo calculamos. Si no lo calculamos porque no lo necesitamos. Pero si quieres lo puedo medir. ¿Cuánto da el momento de inercia inicial? 21. Ok. Ah, no, ese no pone el momento angular. Ah, momento angular. Sí, yo también me trago con los nombres. 21. ¿21 redondo? Sí. Sí, no sé, me dijeron 20,1 o yo escuché mal. No lo sé. Sí, parece trabalenguas. Momento de inercia, momento angular, y el torque se llama momento de torsión. Hay muchos momentos. Ok. Entonces, ya para acabar este ejercicio, voy a hacerlo acá. Aplicamos conservación del momento angular. Momento angular inicial es igual al final. Inicial tenemos 21 kilogramos por metros cuadrados sobre segundos, es igual al momento
a ver, momento angular inicial es 21 kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos. Y esto es igual al momento angular final, que es el momento de inercia final por la velocidad angular final. Es decir, 8,83 kilogramos metros cuadrados sobre segundos y por la velocidad angular final. Esto de aquí es lo que acabamos de calcular, que es el momento de inercia final. Ajá. ¿Tiene algunas unidades? Me fue un segundo acá. No. Tienes razón, perdón. El momento angular es kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos y el momento de inercia es kilogramos por metros al cuadrado. Perdón, gracias. Sí, si no, no queda. Bien, entonces, finalmente la velocidad angular final sería 21 dividido por 8,83. ¿Cuánto me da eso? Gracias. Es como 38. ¿A todos le da lo mismo? El momento de inercia final me da distinto. El momento de inercia final. Bueno, dígame, porque a mí me da otra cosa acá. ¿Cuánto les dio acá? Bueno, evidentemente alguien me dijo mal esto. Entonces, volvamos a calcular. 9,45. Ahora sí, ¿cuánto da esto? 2,22. ¿A todos les da esto? La barra pesa 0,3 y en longitud 2. La barra pesa 2 kilogramos. 0,2. 50 gramos es 0,05 gramos, ¿no? Bueno, yo esto que tal vez por redondeo por ahí se quedó algo. ¿A todos les dio esos valores? ¿Esos números? Bueno. Ay, yo me equivoqué la verdad. ¿Se entendió? Fíjense que esto es parecido a conservación de momento lineal. Así que bueno. ¿Preguntas sobre este tema? Estos ejercicios son similares a eso. Es lo mismo. Lo que tienen que recordar son estas tres ecuaciones. ¿Cómo se define el momento angular? Que tiene estas dos ecuaciones. Y recordar el teorema de Steiner cuando tienen el momento de inercia de un objeto con respecto a un eje que pasa por su centro de masa y quieren calcular cómo es el momento de inercia con respecto a un eje paralelo a ese. Para eso aplica Steiner. Sí. Bien, entonces, si ya terminaron de copiar, voy a borrar y vamos a seguir.
Y non sei io ma sì, siamo dei credenti Está bueno. lo so come deve che lo so Bien, entonces, vamos a ver, teorema del trabajo, energía. ¿Quién se acuerda qué era el trabajo en física? Cuando vieron física 1. ¿O con qué estaba relacionado? Fuerza por distancia, porque coseno el agua. No por si era coseno o seno. Pero sí, coseno, sí. Sí, muy bien. Justamente, el trabajo está relacionado con el movimiento, o sea, básicamente lo que hace es que evalúa el movimiento de un objeto que está producido por una fuerza. Por eso, matemáticamente se lo calcula multiplicando la fuerza por el desplazamiento. Al menos cuando hablábamos, el gatito se levantó. Cuando hablábamos de los movimientos lineales. Entonces, ahora, nosotros tenemos tenemos un objeto al cual en un punto P se le aplica una fuerza. ¿Ok? Dicha fuerza hace que el objeto rote. Entonces, nuevamente, algo parecido a lo que veíamos el otro día, este objeto, o sea, no se mueve como de un lugar a otro, pero rota. Entonces, hay un movimiento, hay un desplazamiento angular, básicamente. Entonces, cuando esto rota, hay un desplazamiento angular que se llama ds. Bueno, en realidad el desplazamiento angular está, básicamente sería el ángulo que recorre un cierto ángulo debido a esa fuerza. Al recorrer ese ángulo tiene un desplazamiento, digamos, de arco, ¿no? Hay un desplazamiento lineal de arco. Entonces, el trabajo realizado por esa fuerza, de tal manera que se desplaza un arco, un cachito de arco, se lo puede definir de la siguiente manera. El diferencial del trabajo es igual a la fuerza por ese diferencial de arco. ¿Ok? Esa es como la definición general del trabajo en este caso. Bien. Ahora, ese arco, ese diferencial de arco, se lo puede aproximar como veníamos haciendo, por ejemplo, en cinemática rotacional, en los movimientos de MCU. Está relacionado, esto tiene una distancia R,
¿no? Que un movimiento circular era como el radio de la circunferencia que describe. Entonces, este diferencial de arco es igual a esa distancia R por el diferencial de ángulo que se desplaza. ¿Ok? Bien. Ahora, esto, si continúa así, y hacemos un angulito aquí, esto es phi. ¿Qué pasaba cuando estudiábamos el trabajo en física 1? ¿Qué pasaba con las fuerzas que eran perpendiculares al desplazamiento? Es decir, que formaban 90 grados. Por ejemplo, si había un objeto que se movía de izquierda a derecha, la fuerza del peso, ¿hacía trabajo? No, ¿verdad? Las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no hacen trabajo. Si esto rota de esta manera, y yo tengo esta fuerza que tiene, digamos, de acuerdo a este sistema de referencia, tiene dos componentes, ¿no? Este que es digamos, paralelo a R, y el otro que es perpendicular. Pero el desplazamiento es así, o sea, este es el desplazamiento si lo aproximamos como a un triangulito. Entonces, si yo descompongo esta fuerza en sus dos componentes, es decir, tenemos esta componente de aquí, del F1, bueno, escogí mal el color. Tengo esta componente de aquí, que llamamos F1, y la otra, que digamos F2. Las dos componentes están ejerciendo trabajo si el desplazamiento es hacia arriba. Y tengo una componente así y otra en el mismo sentido del desplazamiento. No, ¿verdad? ¿Cuál es la que no está ejerciendo trabajo? ¿F1 o F2? F1, ¿no? Porque es perpendicular al desplazamiento angular, que es el que estamos estudiando. Entonces, la fuerza que está entrando en juego en este concepto de trabajo solo sería esta componente. ¿Ya qué es? ¿Cómo sería esa componente? F2 es igual a F por seno o coseno de este ángulo phi. Estamos en este ángulo phi. Por seno. Muy bien, gracias. Bien. Tomando esto y esto, yo puedo decir que el diferencial del trabajo es igual a R por la fuerza por el seno de phi por el diferencial angular. O sea, reemplacé esta fuerza por solo su componente que hace trabajo y el diferencial del arco lo puse con respecto al diferencial angular y el radio de giro. Es decir, la distancia que hay entre el eje de rotación y donde se está aplicando la fuerza. Bien. Ese ángulo phi, si vemos en el gráfico, es el ángulo que forma la fuerza con R, con esa distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. Si yo miro esto de aquí, ¿no se les parece algo que vimos antes? R, que es la distancia entre el eje de rotación y donde se aplica la fuerza, por el módulo de la fuerza y por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Eso es torque, exacto. Eso es torque, gracias. Entonces, esto nos quiere decir que el diferencial del trabajo en un movimiento rotacional es igual al torque por el diferencial del ángulo que barre. Dicho de otra manera, el trabajo es igual a la integral del torque por el diferencial del ángulo. Los límites serían dónde empieza y dónde termina. Si queremos definirlo. Esta es la definición del trabajo rotatorio. Bueno, el trabajo en un sistema que está rotando. Bien,
Ahora, yo quiero saber por cuánto tiempo se hace este trabajo. O sea, ahora, cuando ustedes aplican una fuerza a un objeto, el objeto se mueve. Por esa fuerza se mueve hace un determinado desplazamiento. Eso es el trabajo. Si ahora, aparte de eso, yo digo, bueno, durante ese desplazamiento lo hizo en dado tiempo. ¿Qué era eso? ¿En qué tiempo hizo el trabajo? Es decir, ¿cómo es el diferencial del trabajo en el tiempo? Si yo a esto de aquí lo divido por el tiempo, porque quiero saber durante cuánto tiempo se hizo ese trabajo, o sea, no quiero saber eso, sino que quiero medir como esa variación. Esto de aquí se conoce como potencia. Esto es potencia. La rapidez en la que una fuerza ejerce un trabajo se llama potencia. ¿Ok? Matemáticamente, la potencia se calcula sacando la primera derivada del trabajo con respecto al tiempo. Bien. Y ahora, si yo esto lo separo, así, ¿no? Decir que esto por esto y esto por esto es igual que decir que es lo mismo que decir el torque por esto. La primera derivada del desplazamiento angular, ¿qué era? Movimiento circular. La primera derivada con respecto al tiempo del ángulo. Velocidad angular. Velocidad angular. Muy bien. Esto es velocidad angular. Esto quiere decir que la potencia se define como el torque por la velocidad angular. Entonces, el trabajo es igual al integral del torque por el diferencial del ángulo que va a haber. La potencia es igual al torque por la velocidad angular. La potencia es en watts, ¿no? ¿Perdón? Es en watts la potencia. Sí. Sí. Bien, entonces, ese análisis que acabamos de hacer es con respecto a una fuerza. Pero ustedes saben que en un sistema pueden estar más de una fuerza. ¿Qué pasa si ahora tengo un objeto en el cual está sometido a varias fuerzas que hacen rotación? Que hacen que roten. Es decir, yo tengo un trabajo 1 que es igual al integral del torque 1 por el diferencial del trabajo 2 y así sucesivamente hasta el número de fuerzas que se tenga. El trabajo neto o total va a ser, nosotros sabemos que es la sumatoria de todos los trabajos, ¿no? Entonces, el trabajo total, ¿se fijan? Básicamente, esto es lo mismo que decir que el trabajo total es la integral del torque 1 más el torque 2 hasta el torque de la fuerza N por el diferencial del ángulo. Es decir, que el trabajo total es la integral
de la sumatoria de los torques por el diferencial del ángulo. Bien, ¿y a qué era igual la sumatoria de los torques? Hay que recordar que la sumatoria de los torques, que es el torque neto, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos atrás. Entonces, si yo reescribo esto, tengo momento de inercia por aceleración angular y esto por el diferencial del ángulo. Bien, ahora, si recordamos que la velocidad, perdón, que la aceleración angular era igual a la primera derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y además tenemos que la velocidad angular era la primera derivada del ángulo con respecto al tiempo. Si yo aquí despejo el diferencial del ángulo, y ahora sustituyo esto acá, tengo que el trabajo neto o total es igual a el momento de inercia por, en lugar de escribir la velocidad angular, voy a escribir esta derivada, y en lugar del diferencial de θ, voy a escribir lo de acá. ¿Qué pasa aquí? Estos diferenciales se me van. Entonces, esto me queda que el trabajo total es igual al momento de inercia por la velocidad angular por el diferencial de la velocidad angular. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración? Si estamos integrando con respecto a la velocidad angular. Sería desde una velocidad angular inicial hasta una velocidad angular final. Ahora, el momento de inercia, ya haciendo esta integral, ¿el momento de inercia depende de la velocidad angular? No, ¿verdad? Entonces sale como una constante. Si esto sale, perdón, el momento de inercia sale como una constante y luego tenemos la integral de esto, que es velocidad angular al cuadrado sobre 2, evaluado desde una velocidad angular inicial, y vamos a cambiarle inicial. Vamos a confundir velocidad con trabajo. Sé que yo lo hago parecido. El trabajo es una W, la velocidad angular es omega, es como una W más circular. Entonces, si se fijan, lo que me queda es que el trabajo total sería 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado menos 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular inicial al cuadrado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado? Eso es energía cinética rotacional. Es decir, que el trabajo es igual a la energía cinética rotacional final menos la energía cinética rotacional inicial. Finalmente, el trabajo es la variación de la energía cinética rotacional. Y esto nuevamente es análogo a lo que vieron en física 1 para movimientos lineales. ¿Se entendió?
todo el desarrollo. Por la biblioteca. Bien, hasta aquí estamos claros con esto, chicos. Bien, ahora vamos a ver traslación y rotación de un cuerpo rígido. Entonces, ustedes saben dos movimientos. Por un lado, en física 1 veíamos lo que era el movimiento de traslación, es decir, tenía un objeto puntual, cualquiera, que hacía esto, se movía de un lugar a otro, o sea, izquierda, derecha, a donde sea. La cosa es que se mueve de esa manera. Luego, en este curso vimos lo que es la rotación de un objeto con respecto a un eje de giro. Veíamos, es decir, un objeto que hacía esto o hacía esto. Entonces, ustedes vieron las cosas por separado. Algo que se movía y algo que rotaba sobre un eje de giro. Ahora, ¿qué pasa si un objeto hace las dos cosas a la vez? Eso es lo que se conoce como traslación y rotación de un cuerpo rígido. Es decir, que en general se ve en una esfera, en un cilindro, por ejemplo. O sea, imagínense que esto es un cilindro,
Ahora, en lugar de hacer así o solo hacer así, hace esto. Imagínense que es perfectamente circular. Patilla. ¿Perdón? Como que patilla. Rueda. No patina. Rueda. 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 O sea, hace... Si esto... Es que no trae ninguna pelota ni nada circular. Pero hace esto, ¿no? Bien. Entonces... cuando un objeto hace eso, que nosotros coloquialmente decimos rueda, está teniendo dos tipos de movimientos. Está teniendo traslación y además rotación. ¿Ok? Entonces, si tenemos una pelota, una esfera, lo que fuera, que solo se está moviendo, digamos, si esta fuera mi esfera, se está moviendo de izquierda a derecha, o sea, esto hace así. ¿Cómo sería la velocidad de su centro de masa? Sería simplemente así, ¿no? Si esto se mueve simplemente de esta manera, significa que todas sus partículas se están moviendo de esa manera. O sea, si yo calculo la velocidad acá mientras se está moviendo, es la misma que calcularla acá cuando se está moviendo. Entonces yo puedo decir que la velocidad que tiene en su centro de masa es la misma que acá, o acá, o acá, o acá. ¿Ok? Esto es traslación. Tiene una velocidad lineal o tangencial que es la misma en todo el objeto. Ahora, si tengo un objeto que solamente rota, por ejemplo, con respecto a su centro de masa, o sea, que ahí está su eje de rotación, si esto rotara de esta manera, ¿cómo serían esas velocidades tangenciales? Aquí es una B. Acá, ¿cómo la graficarían? Si está rotando solo así. Para abajo. Bien, acá, a la izquierda. Acá, hacia arriba. ¿Y a qué era igual esa velocidad tangencial de cuando rota? Bien, W por R, ¿no? En módulo, esto siempre es W por R, que se está moviendo a una velocidad constante. ¿Ok? Eso es un simple movimiento circular. Bien. ¿Tiene medio cero? ¿Perdón? En el centro. Claro, no tiene porque ese es el eje de rotación. Al menos en este tipo de movimientos que son las rotaciones. O sea, esto está girando así. Tiene una velocidad angular que hace que gire así. Bien. Estoy con el codo. Entonces, este movimiento más este movimiento me da lo que es rotación y traslación a la vez. El resultado de esto más esto es lo que les mostraba de un cuerpo que rueda y se traslada. ¿Ok? Entonces, si este movimiento que hace que ruede y se traslada a la vez es la sumatoria de estos dos, yo puedo graficar estas dos velocidades en conjunto en cada uno de los puntos. Es decir, aquí tendríamos la velocidad del centro de masa que tiene por traslación, tiene la velocidad que tiene por rotación. Luego, acá tiene la velocidad del centro de masa, nuevamente por traslación, y por rotación sería hacia abajo. Si hago acá lo mismo, tengo velocidad por el centro de masa, por la traslación, y la velocidad por la rotación va al lado contrario. En el punto de acá, velocidad lineal por la traslación, y hacia arriba por la rotación. Es decir,
que la velocidad total que tiene en cada uno de los puntos va a ser la suma de la velocidad que tiene por traslación más la velocidad que tiene por rotación. Por ejemplo, acá arriba tendríamos una velocidad total que es igual a la velocidad del centro de masa más RW. Y bueno, aquí tiene, como aquí es la unión de los dos centros de masa, ahora este cuerpo en su centro de masa sí tiene una velocidad que está asociada a su traslación. Bien, ¿qué pasa acá? Acá, nuevamente, como las velocidades son vectores, el vector total sería algo como esto, ¿no? Es la suma vectorial de los dos vectores. Y bueno, y acá sí. Ahora, ¿qué pasa con el punto de abajo? Un cuerpo que rueda y no desliza, es decir, que siempre está en contacto con la superficie cuando va dando vueltas, cumple algo que se llama la condición de rodadura. Cuando el cuerpo va rodando, su velocidad lineal básicamente es la misma que su velocidad tangencial, porque está recorriendo un espacio de arco en un determinado tiempo. Entonces, en módulo, esta velocidad que tiene por rotación es la misma que la velocidad lineal del centro de masa. Si en este punto hacemos una suma vectorial, la velocidad total es igual a 0. Entonces, eso quiere decir que menos el radio que la velocidad lineal del centro de masa menos el radio por la velocidad angular es igual a 0. Por tanto, la velocidad que tiene este objeto en su centro de masa cuando hace este tipo de movimiento es igual al radio por la velocidad angular. Esto es lo que se conoce como condición de rodadura. ¿Cuándo se da esto? Cuando el objeto no desliza ni resbala. Eso quiere decir que durante todo su movimiento está en un punto de ese objeto que está en contacto con la superficie. ¿Ok? Esto de aquí. Ya, imaginen que es una esa. Entonces, está aquí y hace esto. Fíjate que si ustedes miran el punto de abajo, siempre está en contacto con la superficie. Si hace esto, no está deslizando. Si esto pasa, si el objeto no desliza, bueno, ahí me escuchan. Si el objeto no desliza, se cumple la condición de rodadura. Entonces, fíjense que si uno se queda viendo en ese punto que hace contacto con la superficie, es como que siempre el objeto rotara con respecto a ese eje de rotación. Como que se mueve y no se mueve a la vez, porque lo miras ahí, está ahí, pero está rotando como con respecto a ese eje. Es decir, este punto de aquí. Y justamente, como esta velocidad es igual a 0, es como que uno toma que ese es el eje de rotación, en este caso, es la condición de rodadura. Bien, ¿qué pasa con la energía cinética vista desde ese punto? Si yo tengo un objeto, que aquí está su centro, tengo este punto de acá, que es el que está en contacto con la superficie. Esto gira para allá, digamos, hace.
esto tiene un radio R. El momento de inercia de esto, con respecto a su centro de masa, es decir, con respecto a I, es tanto. No sé, depende de la forma del objeto. Entonces, la energía cinética rotacional con respecto a este punto, es decir, como si este fuera el eje de rotación, porque es el que está en contacto, es igual a 1/2 de la energía, perdón, del momento angular, perdón, momento de inercia, con respecto a ese eje de rotación, por la velocidad angular al cuadrado. Pero si yo no sé cómo es eso, pero tengo el momento de inercia con respecto al centro de masa, ¿qué puedo hacer? Si tengo el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por aquí y quiero calcular para un eje que pasa por acá, ¿cómo sería ese nuevo momento? Aplico Steiner. Entonces, esta ecuación cinética, esta energía cinética rotacional con respecto a este eje en el punto O es igual a 1/2 multiplicado por el momento de inercia con respecto a ese eje, que sería el momento de inercia con respecto al centro de masa de dicho objeto, más la masa del objeto por la distancia entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje donde estoy evaluando. Como es un objeto, digamos, circular que rueda, esa distancia es el radio. Entonces, m por radio al cuadrado, y esto por la velocidad angular al cuadrado. Si multiplico la velocidad angular por ambos, esto es igual a 1/2 del momento de inercia con respecto al centro de masa del objeto por la velocidad angular al cuadrado, más 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Yo puedo reescribir esto perdón. En lugar de escribir r cuadrado por velocidad angular al cuadrado, lo puedo meter en un mismo paréntesis y elevar todo al cuadrado. 1/2 por m por r por omega al cuadrado. ¿Y qué es omega por radio? La velocidad angular por radio. La velocidad tangencial. Que, como vimos acá, resulta que es la velocidad tangencial del centro de masa. Entonces, energía cinética rotacional con respecto a ese punto cero es igual a 1/2 del momento de inercia del centro de masa del objeto por la velocidad angular al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad lineal del centro de masa al cuadrado. ¿Qué es cada término? Los dos son energías cinéticas. Pero una es relacional. Exactamente. El primer término es la energía cinética rotacional con respecto al centro de masa. Y la otra es la energía cinética lineal con respecto al centro de masa. Esto finalmente nos lleva a que la energía cinética rotacional con respecto a este punto O, que es el que utilizamos para este tipo de movimiento, que es rotación más traslación, fíjense que da como resultado la energía cinética rotacional con respecto al centro de masa, más la energía cinética lineal con respecto al centro de masa. Entonces aquí también se ve
cómo este movimiento está descrito por los dos tipos de movimiento, que es una sumatoria entre un movimiento lineal y un movimiento rotacional. El punto O es mayor de la velocidad cero. Este de aquí, ajá. Ah, Es el punto donde nunca pierde contacto. Este de aquí. Y luego otra cosa que se cumple es que como en este movimiento no hay deslizamiento, como no hay deslizamiento, significa que no hay una fuerza de rozamiento. Como no hay una fuerza de rozamiento, que es una fuerza no conservativa, la energía mecánica total se conserva. ¿Se acuerdan que veían en física 1 que la energía mecánica total, la variación de la energía mecánica era igual a la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas? Si no deslizan, no hay rozamiento, que es como la fuerza no conservativa más típica. Entonces, si no hay rozamiento, significa que no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Significa que esto es igual a 0. Si la variación de la energía mecánica es igual a 0, la variación de la energía mecánica es energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Esto significa que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Por tanto, la energía mecánica se conserva, es constante. Esto siempre se cumple cuando tenemos un movimiento de traslación y rotación tal que se cumple la condición de rodadura. O sea, para que se cumpla la condición de rodadura, que es esto de aquí, el objeto no tiene que deslizar. Que no deslice significa que no hay fuerza de rozamiento. Si no hay fuerza de rozamiento, la energía mecánica se conserva. ¿Ok? Como la secuencia de todas las condiciones. Bueno, terminen de copiar eso y tomen receso para las 4:30. Dame un segundo, apago la grabación y... Sí. Espero que tenga fuerza. Dame un segundo. Pasa que me demoré mucho en